Hola, muy buenos días, amadas hermanas, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto poder acompañarles en este precioso día lunes para compartir un poquito acerca de la palabra del Señor. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes, espero que se encuentren muy bien, que la gracia de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes y que se encuentren pues gozando de mucha salud, que se encuentren llenos de paz en sus corazones y que sea Dios quien ponga en ustedes pues esa sabiduría de lo alto, que es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Antes de que empecemos, quiero invitarle a cada uno de ustedes a que disponga su corazón para escuchar este mensaje que nuestro Padre Celestial está enviando, pues es de gran importancia y creo que es muy importante no solamente que escuchemos la palabra, sino también que la analicemos y también si podemos pues que la pongamos en práctica. Así que antes de que empecemos me gustaría que hagamos una pequeña oración. Así que te invito a que cierres tus ojos y decimos: Amado Padre Celestial, queremos darte infinitamente las gracias, Señor, porque nos has permitido despertar en un nuevo día, Señor. Gracias porque nos permites tener este tiempo de devocional, Señor, en donde nosotros queremos aprender de tu palabra, Señor. Queremos escuchar esas buenas nuevas que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Queremos también, Señor, que seas tú quien transforma nuestras vidas a través de esas enseñanzas que dejas para nosotros. Te pedimos a esta hora, Señor, que seas tú quien bendiga y cuida a cada una de las hermanas y de los hermanos que se van a conectar, Señor, aquellos que van a ver hasta después este tiempo, Señor, de reflexión de tu palabra, que cada uno de ellos, Señor, sean bendecidos en tu santo y bendito nombre, Padre. Te pedimos que seas tú quien dé salud, que llenes de gozo, que llenes de paz, Señor, que seas tú quien permita que cada uno de ellos pueda disfrutar de todo aquello que viene de ti, Señor. Te pedimos a esta hora que dispongas nuestros corazones para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos desde ya que seas tú quien hable a través de mi persona, Señor. Que seas tú quien bendiga la vida de cada una de estas personas. En tu santo y bendito nombre quedamos reunidas, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a iniciar entonces con este tema. Como les mencionaba, el que nosotros tengamos sabiduría es algo muy importante, no solamente porque la sabiduría proviene de Dios, sino que porque nosotros estamos hablando de que la sabiduría tiene que ser algo que nos va a regir a nosotros, es algo que nos va a mover y que va a transformar nuestro pensamiento. Entonces, a forma de testimonio yo puedo decirles que hubo un tiempo en el que yo no conocía nada de la sabiduría. No sabía ni de quién provenía, ni cuál era la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia, y tampoco comprendía a totalidad qué es lo que significa tener la sabiduría del Señor. En todo ese tiempo, pues yo estaba haciendo mis actividades normal. Iba a la universidad, convivía con mi familia, convivía con mis amigos. Sin embargo, yo no sabía que me hacía falta algo muy importante, que es efectivamente lo que es la sabiduría de Dios. Y pues tras un tiempo en donde yo me di cuenta que los resultados que estaba teniendo no eran favorables, que mi esfuerzo no estaba valiendo la pena realmente, que mis amistades no eran amistades saludables, sino que hasta cierto punto eran pues poco favorables, y también al ver que mi crecimiento espiritual era muy pequeño, me di cuenta un día de repente que lo que me estaba haciendo falta era la sabiduría. Y ahí, como decimos en buen salvadoreño, me cayó el 20 de qué era. Y entonces el Señor puso esta palabra en mi corazón, que es Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Amén. En este caso estamos hablando de qué es la sabiduría hasta cierto punto y quién la tiene. Entonces estamos diciendo que es el Señor quien tiene esa sabiduría y que Él nos la va a dar a cada uno de nosotros. Brota de sus labios, quiere decir que la sabiduría de forma innata está en el Señor. Es decir, es algo que el Señor quizás no buscó, algo que el Señor quizás no creó, pero que ya estaba en Él. Y así como Dios nos da muchas bendiciones a nosotros por ser sus hijas y sus hijos, también puede darnos esa sabiduría. En
en este caso estamos hablando de que la sabiduría proviene exclusivamente del Señor. Más adelante vamos a ver que sí es cierto, pero que al mismo tiempo hay una sabiduría falsa. Entonces, aquí cuando nosotros reconocemos que nosotros somos pequeños, que no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta, cuando nos damos cuenta que realmente necesitamos de algo más para triunfar en las cosas que estamos haciendo, para que nuestra vida tenga un sentido, para que todo el esfuerzo que nosotros pongamos valga la pena, ahí es donde el Señor nos dice, bueno, aquí está la sabiduría y yo te voy a enseñar a usarla. Quizás en más de una ocasión ustedes han escuchado una prédica acerca de la sabiduría. Y es que la sabiduría es algo bastante extenso de mencionar. De hecho, por eso es que nosotros hemos estado hablando de eso durante todo el mes de septiembre. Y quizás hay muchos que a mí me gustaría compartirles y yo ni siquiera sabía qué versículos seleccionar y cuáles dejar a un lado. Pero gracias a Dios logré más o menos pues recolectar lo importante que es lo que voy a transmitir. Entonces, aparte de que nosotros pues mencionamos que la sabiduría es del Señor, tenemos que saber que esta sabiduría no va a venir de la noche a la mañana y tampoco va a ser algo que nosotros vamos a tener pero que no vamos a poner en práctica. Es como cuando nosotros queremos aprender algo. Si nosotros de verdad queremos aprender o queremos adquirir algo, tenemos que empezar a ponerlo en práctica, tenemos que buscar cómo hacerlo. Y en este caso, la forma que nosotros tenemos para aprender sobre la sabiduría es investigar, el preguntarle a una persona, pues por ejemplo un pastor o una persona que nosotros veamos en la iglesia que de verdad conoce de la palabra del Señor y lo más importante, pedirle al Señor. A veces nos cuesta pedirle las cosas al Señor de forma consciente, pues a veces creo que como en modo automático nosotros empezamos a orar, gracias Señor por este día, te pido tal y tal cosa, gracias por mi familia, gracias por mis amigos, pero se nos olvida lo que es esencial para nuestra vida personal. Si nosotros queremos ser personas de bendición, no solamente tenemos que pedir por las otras personas, interceder por ellos, sino que también tenemos que pedirle al Señor que nos dé esas habilidades que nosotros necesitamos. Y en este caso la sabiduría es algo de ello. Dice la palabra en Santiago capítulo 3:17. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En este caso estamos hablando, no sé si se acuerdan que mencionamos lo de los frutos del Espíritu Santo el mes pasado. Entonces aquí estamos viendo un poquito de eso reflejado. Quiere decir que cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios vamos a actuar de forma correcta, incluso cuando nos sea difícil. Recordemos que no siempre nosotros tenemos 100% la disposición de ayudar a alguien, porque quizás nosotros solo tenemos $5 y decimos, puchica, pero es que no me puedo quedar sin estos $5 porque yo lo iba a ocupar para tal y tal cosa. Entonces Dios ahí nos está poniendo esa intención para que nosotros ocupemos la sabiduría y que pensemos, bueno, si vos tenés ahorita esos $5, imagínate quién no tiene ni siquiera 5 centavos. Entonces ahí es donde Dios pone esa disposición en nuestro corazón. Y es algo muy complejo. Y quizás no todas las personas lo hemos experimentado. Quizás lo hemos experimentado en otras formas. Pero hasta cierto punto, quizás ya tenemos un buen tiempo en el que sabemos, bueno, sí es cierto, el Señor me ha hablado de esta manera, me ha dicho que haga esta cosa, me ha dicho que deje de hacer esta cosa. Entonces es que el Señor a cada uno de nosotros nos da ese discernimiento que solamente proviene de Él. Acá también nos mencionan que la sabiduría que desciende del cielo es pura. Y cuando nos referimos a pura, estamos hablando en que es una sabiduría que no nos va a afectar en ningún sentido. Es decir, si nosotros queremos, por ejemplo, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para resolver un examen, por ejemplo, no estamos hablando de algo que va a ser como una prueba, sino que estamos hablando de algo que simple y sencillamente va a venir a nosotros de parte del Señor. Recordemos que Dios cuando nos da las cosas no nos pide nada a cambio, no nos pide que nosotros le demos algo material, no nos pide que nosotros estemos ahí, por decirles,
el sacrificando algo, sino que lo único que el Señor nos pide es que tengamos la disposición en nuestro corazón y que le busquemos pues de todo corazón y con mucho amor. Y eso pues nada cuesta cuando nosotros realmente somos hijos e hijas de Dios. Luego dice aquí que la sabiduría es llena de compasión y de buen fruto. Compasión es eso, cuando nosotros vemos que alguien está pasando por un tiempo difícil y nos ponemos en ese lugar y decimos, es bien difícil lo que esta persona está atravesando, me gustaría saber cómo le puedo ayudar. Entonces ahí el Señor nos llena de compasión y es donde nos dirige, como les decía antes, a ser de bendición para otras personas. Cuando hablamos de que es imparcial y sincera, no nos estamos refiriendo a nada más que el hecho en que sincera pues significa algo que es verdadero, algo que es, volvemos al término puro, algo que nosotros no tenemos que andar ahí rebuscando y rebuscando. Y cuando decimos que es imparcial también hablamos de lo mismo. De hecho, la palabra imparcial o el término imparcialidad pues se refiere a que es algo que está libre de prejuicio, algo que nosotros vemos de forma subjetiva. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos con la sabiduría del Señor, el Señor no nos está juzgando por lo que nosotros estamos pensando. El Señor en ningún momento nos está recriminando, mira, vos estás pensando de forma negativa, reacciona, ¿verdad? Sino que por el contrario, el Señor nos dice, bueno, es aquí en donde tu duda o tu dificultad o lo que sea que estés pensando se resuelve conforme al camino y a la voluntad de Dios. Luego la palabra nos menciona en Santiago capítulo 3, Santiago capítulo 3, del 13 al 15. Nos menciona lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Acá estamos hablando de lo contrario que les venía mencionando en Santiago 3:17. En este caso, la palabra nos invita a nosotros a que actuemos con la sabiduría que viene del Señor, no con la sabiduría que el humano ha inventado. De hecho, muchas veces la gente nos dice, no, hombre, si es que esta persona es sabia, pero esa persona no está haciendo actos buenos, no está haciendo actos que provienen del Señor, sino que por el contrario, a veces hace cosas malas que la gente cree que son buenas. Literalmente tapan el sol con un dedo. Y entonces en este caso, esa sabiduría no proviene del Señor. Al ser nosotros hijos e hijas del Señor, tenemos que saber reconocer cuando las cosas son de Él y cuando no. Y esto solamente lo hacemos, como hemos mencionado en reflexiones anteriores, cuando nosotros oramos al Señor y le pedimos a Él que sea quien nos revele. Entonces, en este caso dice, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Acá estamos hablando, y más adelante les voy a mencionar un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos la sabiduría del Señor. Nosotros no vamos a andar alardeando y diciendo ahí a los cuatro vientos, bueno, es que yo soy sabio porque el Señor me ha dado la sabiduría. No, nosotros vamos a actuar con sabiduría y vamos a cerrar nuestros labios, es decir, no le vamos a andar diciendo a medio mundo y tampoco vamos a andar diciendo a cada rato con cada decisión que tomemos que es el Señor quien nos está permitiendo tomar esa decisión. Es importante destacar que en este caso nos dice, si ustedes tienen envidias amargas, rivalidades en el corazón, estamos hablando de aspectos negativos, algo que el Señor quiere que nosotros no tengamos en nuestro corazón. Recordemos que nuestro Padre pide que cada uno de nosotros tenga esa disposición en su corazón, que nosotros dejemos a un lado todas las rivalidades, todas las dificultades, todo tiempo difícil que alguna persona nos ha hecho pasar o que hemos pasado con esa persona. Dios quiere que nosotros seamos cada día mejores, que cada día intentemos avanzar en su camino y que cada día nosotros nos esforcemos por dejar atrás todo aquello que no proviene de Él.
Nosotros no tenemos que tener raíces de amargura, no tenemos que tener odio por ninguna persona, ni resentimientos, tampoco rivalidades, no tenemos que sentirnos superiores a otras personas. Nada de eso proviene del Señor. Entonces, en este caso, la palabra nos está diciendo que esto pues es algo que no proviene de Él, que no proviene de la sabiduría del Señor, sino de la sabiduría humana. Y esto es cierto. Muchas veces nosotros vemos que una persona es inteligente y esta persona, en vez de actuar con humildad, anda diciendo, sí, es que yo pues no trabajé lo suficiente para esto, pero me fue bien. No estudié para esto, pero tuve tal nota. Entonces, esto no es correcto a los ojos del Señor. Cuando nosotros somos sabios de verdad, cuando esa sabiduría de verdad desciende del cielo, nosotros tenemos un brillo especial, podríamos decir. Y es que la gente reconoce cuando nosotros estamos actuando con la sabiduría de Dios. Quizás en más de una ocasión ustedes han visto a un hermano o una hermana y se dan cuenta de cómo es muy humilde, de cómo cada una de sus reflexiones pues son bastante llenas del Señor, cómo cuando ustedes hablan con esa persona de verdad se siente la presencia del Señor. Y eso es bien bonito y la verdad es que no sucede con toda la gente. Entonces ellos tienen la sabiduría del Señor. No es una sabiduría terrenal y tampoco es diabólica. Recordemos en este caso que así como Dios busca darnos bendiciones, el que está ahí abajo busca lo contrario, busca jugar con nuestra mente, alejarnos del Señor. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que estar fuertes en el Señor y es en donde viene otra vez la importancia de la oración. Cuando nosotros buscamos al Señor en oración, Él nos da ese discernimiento para saber qué viene de Él y qué no. Luego pues vamos a hablar sobre un ejemplo que aplica lo de la sabiduría. Esto está en Primera de Samuel capítulo 25, versículos 25 y 26. Dice el 25: no haga usted caso de ese grosero de Nabal, pues le hace honor a su nombre, que significa necio. La necedad lo acompaña por todas partes. Yo, por mi parte, no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Les voy a dar un poquito de contexto. En este caso estamos hablando, la que está diciendo esto es Abigail. Y se lo está diciendo a David, en donde han pasado por un tiempo David bastante difícil, ha estado siendo perseguido para que lo maten, pero gracias a Dios pues él no lo mataron, sino que por el contrario lo dejaron libre y él terminó reinando. En este caso, él le había dado ayuda a Nabal, había permitido que las personas del pueblo que reinaba Nabal pues llegaran sanos y salvos a sus tierras y que no tuvieran ninguna contienda. Entonces en este caso Nabal, en vez de agradecerles, en vez de recibirles que con un banquete o miren, les voy a dar este espacio para que ustedes descansen, hizo todo lo contrario. Y de hecho todos los que iban con David estaban entonces buscando matarle o hacerle daño y destruir el lugar en donde ellos estaban. Acá viene Abigail y le dice que Nabal es un necio. Aquí estamos hablando, podríamos decir, de una sabiduría que no proviene del Señor, es decir, una sabiduría terrenal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sabemos que alguien nos ha dado una ayuda y somos hijos de Dios, buscamos no solamente agradecerle a esa persona, sino que hacer otro acto a modo de agradecimiento. Me explico. Entonces, en este caso estamos hablando en que nosotros no es que le vamos a dar algo a cambio por el favor a la persona, sino que simple y sencillamente en nuestro corazón va a estar ese agradecimiento. Acá estamos hablando que ella dice, miren, yo por mi parte no vi a los mensajeros que usted, mi señor, envió. Y después dice en el 26, pero ahora el Señor le ha impedido a usted derramar sangre y hacerse justicia con sus propias manos. Tan cierto como que el Señor y usted viven. Por eso pido a sus enemigos y a todos los que quieran hacerle daño, les pase lo mismo que a Nabal. En este caso, Abigail viene y le ofrece un banquete a todas las personas que iban con David y les dice, ¿verdad? Que ellos pues tienen que
recibir algo a cambio del favor que le han hecho al pueblo de Nabal. Y entonces, pues, ella sí está actuando con sabiduría. Primero, porque tiene un corazón agradecido. Segundo, porque ella está buscando agradar a las demás personas. Y tercero, porque no se está dejando influenciar por lo que otras personas piensan que podría ser en este caso lo de Nabal. Bueno, a mí me da igual lo que ellos han hecho, porque no fue un favor directo para mí o no me han dado una bendición grande. Entonces, en este caso, Abigail sí está siendo agradecida, no solamente porque ella ha visto cómo estas personas han ayudado al pueblo, sino que también porque el Señor pone esa sabiduría en ella para que actúe de forma correcta. Cada uno de nosotros tiene que pedirle al Señor que dé esa sabiduría. Y su misma palabra nos dice que quien sea que la pida, la va a recibir. A veces quizás nos da pena con el Señor o no sabemos cómo actuar por una u otra razón. Pero como la misma palabra que acabamos de estar leyendo dice, el Señor no nos va a estar juzgando. El Señor va a ser imparcial al momento de darnos esa sabiduría. Y entonces, pues, lo único que tenemos que hacer es aprender a utilizarla. Así como Abigail supo utilizar esa sabiduría que proviene del Señor, hay una infinidad de tiempos en la palabra donde nos expresan cómo la gente actúa de forma sabia. Y yo les invito por eso a que cada uno de ustedes busque un tiempo para leer la palabra. Fíjense que a modo de testimonio así cortito, yo desde hacía bastante tiempo quería aprender a leer la Biblia y me había costado un montón. Pasé fácil unos 6, 7 años queriendo hacerlo, pero ahora gracias a Dios lo estoy haciendo. Y sí he sentido una diferencia significativa en mi vida. De repente me ando acordando de algún versículo o de alguna situación que ha pasado en la Biblia y digo, bueno, este actuar no estuvo bien, porque uno va viendo cómo las cosas de verdad van pasando en la vida, ¿verdad? Entonces, en este caso, Dios pone en mi corazón invitarles a ustedes a que lean la palabra. Créanme que van a encontrar cosas que son muy interesantes, cosas que de verdad van a llamar no solo su atención, sino que también van a poner en su corazón esa disposición de trabajar de forma diferente al Señor. En este caso, entonces, como hemos visto con Abigail y Nabal, nuestro corazón no tiene que tener ese odio, esa tristeza, ese rencor, sino que por el contrario, tiene que ser un corazón lleno del amor del Señor. Tenemos que tener esa empatía también con las demás personas, como les mencionaba al inicio. Nosotros no sabemos qué tiempo difícil están pasando. Nosotros quizás no podemos entender la magnitud del problema que ellos tienen. Pero si nosotros ponemos nuestra mano, ponemos nuestro hombro para que la gente llore, damos nuestra mano para que la gente se levante, nosotros estamos siendo de bendición. Ese es todo el mensaje que teníamos preparado de parte del Señor para el día de hoy. Yo espero que sea de abundante bendición para cada uno de ustedes y espero que cada uno de nosotros aprendamos a pedir esa sabiduría que proviene de nuestro Señor, que aprendamos a ser sensibles a su llamado también y que aprendamos a cumplir la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahorita me gustaría saber si alguien tiene una petición y si es así, por favor les pido que le escriban. Cuando nosotros pues intercedemos, creo que demostramos esa sabiduría del Señor porque no estamos pidiendo por nosotros mismos, sino que estamos pidiendo que el Señor derrame esa bendición en las otras personas. Así que si tienen alguna petición, pónganla ahí. Me parece que por el momento no hay ninguna. Le doy un saludo a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga. Entonces no, por el momento no tenemos peticiones. Pero bueno, pues entonces vamos a orar para finalizar este tiempo. Les invito a que cierren sus ojos y decimos: amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido reflexionar tu palabra, Señor, conocer acerca de lo que tú quieres que cada uno de nosotros tenga, Señor. Y a esta hora venimos a pedirte que seas tú derramando esa sabiduría en cada uno de nosotros, Señor. Estamos en un nuevo inicio de semana, Padre, donde tenemos muchos proyectos, Señor. Tenemos muchas actividades que queremos hacer, Señor.
Y te pedimos, Señor, que seas tú quien respalde cada una de estas. Derrama tu sabiduría para que cada persona sepa qué hacer y cómo hacerlo, Señor. También en qué momento es factible que se haga, Padre. Te pedimos que seas tú quien derrame abundantes bendiciones en cada uno de nosotros y que cada familia que está representada a esta hora aquí, Señor, sea bendecida en tu santo y bendito nombre. Sé tú, Padre, quien derrame esa sabiduría, que ponga salud, Señor, que eches fuera todo inconveniente que hay en el cuerpo de mis hermanas y de mis hermanos, Señor. Sé tú quien restaure esa salud, Padre. Ven cambiando esas células, Señor, que están dañadas por células nuevas, Padre. Sé tú quien limpie ese metabolismo, Padre. Te pedimos a esta hora que seas tú que eche fuera todo lo que no provenga de ti, Señor. Sé tú, Padre, quien venga transformando las vidas de cada una de estas personas. Sé tú, Señor, que resuelvas cada una de las necesidades que tengan, Padre. Que si alguno de ellos o alguna de ellas se encuentra, Señor, con escasas finanzas, seas tú quien las arregle, Señor. Sé tú quien ponga ese efectivo que se necesita, Señor, para resolver toda necesidad, Señor. Que si alguien está falto de alimento, Señor, seas tú quien lleve esa bendición, Padre. Sabemos que para ti no hay nada imposible. Confiamos grandemente, Señor, en que eres tú quien da solución a todas las dificultades de nuestra vida, Señor. Nosotros solo tenemos que tener paciencia, Señor, esperar por ti, Señor, esperar a que seas tú quien obre. Sabemos, Padre, que cuando tú estás en silencio es porque estás trabajando, Señor, y confiamos grandemente en que cada una de las dificultades, Señor, van a ser resueltas en tu nombre. Te damos infinitamente gracias, Señor. Te pedimos que seas tú quien nos bendiga, que nos guardes y que seas tú, Señor, quien reine durante toda esta semana, Señor. Permítenos ver tu mano poderosa ayudándonos, Señor, y permite que cada uno de nosotros pueda sentir ese gozo y esa paz que solo viene de ti. Te damos infinitamente gracias, Señor. En tu santo y bendito nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Bueno, pues qué bonito momento para reflexionar, ¿verdad? Espero que tengan un bendecido inicio de semana, que nuestro Padre Celestial les acompañe a cada uno de ustedes, a sus familias. Amén. Ahí vamos a estar orando por la familia Palacios. Un saludo, Pastor José Palacios, que Dios me lo bendiga. Y pues espero que cada uno de ustedes tenga un bonito día. Les mando un fuerte abrazo y bendiciones.